Amén. Amén. Estuvimos abordando las semanas anteriores y como lo dijimos este mes de junio, estamos abordando sobre el trabajo de la expresión mirando al invisible, ¿no? Y en eso estamos desarrollando cada semana. La anterior semana estuvimos hablando de mirando al Dios de amor. Y esta semana estaremos abordando mirando al Dios Todopoderoso. Expresiones que no son inocentes, expresiones que nos están trayendo mayor luz en el entendimiento de lo que vamos a trabajar en estos días, que de alguna u otra manera edifican nuestra vida de manera integral. Hoy estaremos mirando al Dios Todopoderoso. Quiero ser muy sincero en este día, estuve pensando en esta expresión, meditando toda la semana y por ahí orando a la vez al Señor, cómo abordar esta expresión, cómo ver de qué se trata de mirar al Todopoderoso. La semana anterior estuvimos hablando eh, y estuvimos abordando de alguna manera el versículo bíblico de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y quiero simplemente recordar este versículo porque de ahí partiremos para lo que vamos a hablar. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Quiero traer a memoria este versículo para recordar esta expresión, y nosotros hemos conocido y creído, que son dos expresiones fundamentales, conocer y creer. Hay mucha gente hoy en día que conoce las escrituras, que conoce la palabra, que ha leído la Biblia seguramente, pero no precisamente cree en la palabra del Señor. Es importante conocer, pero es fundamental creer. Es fundamental creer. Y traigo a la memoria este versículo, porque no solamente necesitamos saber que Dios es todopoderoso, y esta es la pregunta que yo me hacía en estos días. ¿Realmente crees de verdad que Dios es todopoderoso? En estos días de tanta incertidumbre, en estos días de tanto caos a nivel mundial por todo este tema de la pandemia y todos estos aspectos, donde los reportes son cada día, murieron tantos, tal persona, amistades, conocidos, familiares, donde esta expresión de alguna manera hoy puede ser, de alguna manera puede ser mal interpretada en nuestros días. Y creo que va a ser fundamental hoy abordar sobre esta expresión, mirando al Dios Todopoderoso. Algunos dirán, sí, yo creo que Dios es todopoderoso. La pregunta es, ¿desde qué manera, desde qué perspectiva tú crees que Dios es todopoderoso? Que será una eh, de las expresiones que vamos a abordar y tratar de, a través de la guía del Espíritu, tratar de explicar. No es fácil tratar temas espirituales o tratar de poner en palabras asuntos eternos y espirituales para poder eh, dar a conocer. Así que evidentemente la única forma es a través de la guía del Espíritu, a través del poder del Espíritu Santo. Y estuve meditando mucho, por ahí también buscando algunos conceptos y revisando. Ustedes saben, algunos saben de los que están presentes que la palabra todopoderoso en hebreos por ahí significa Shaddai. No quiero hacer mucho énfasis en esto del hebreo y griego, simplemente quiero traer a mención porque no es el fin saber, bueno, este asunto, ¿no? Es bueno conocerlo, pero no es la esencia. En hebreo se usa mucho la palabra Shaddai para expresar todopoderoso. Hay algunas situaciones, diferentes criterios al respecto. Pero estaba revisando un poquito en el griego la palabra. No la voy a decir a más porque la intenté pronunciar toda la tarde y en definitiva no me salió. Y no creo que me salga en esta sala, así que para no correr riesgos, voy a evitar de pronunciar la palabra. Usted después la puede buscar, la palabra en griego, pero sí quiero hacer énfasis
porque me llamó profundamente la atención la expresión que hace referencia a esta palabra de todopoderoso en griego. Y la expresión que hace es soberano universal. Soberano universal. En griego la expresión, una de las expresiones, hace alusión a un Dios soberano universal. Retenga esta expresión porque la vamos a ir desarrollando en los próximos minutos. Soberano universal, omnipotente, y algunas traducciones también hacen alusión como Dios suficiente. Entonces, tengamos en mente, en el corazón, estas dos expresiones para comenzar a entender cómo podemos nosotros mirar de manera correcta al Dios Todopoderoso. Uno, recuerde, soberanía universal, soberano universal, Dios suficiente. Entonces, para poder comprender la palabra todopoderoso, necesitamos tener estas dos expresiones en mente, en el corazón: soberanía y suficiencia. Amén. Desde esta perspectiva vamos a comenzar a abordar la expresión todopoderoso, tomando en cuenta su soberanía y su suficiencia. Quiero abordar algunos puntos y como punto número uno quisiera abordar esta expresión. Necesitamos comprender que Él es todopoderoso. Lo voy a repetir. Amada familia, necesitamos comprender que Él es todopoderoso. Génesis capítulo 17, versículo 1, dice la palabra: era Abraham era de edad de 99 años. Abraham era de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo. Abraham, a su edad de 99 años, se le aparece Jehová y le dice algo: yo soy el Dios todopoderoso. Imagínese Dios pareciéndose a Abraham a esta edad para decirle que Él es el Todopoderoso. Y Él le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, estuve pensando sobre esta expresión y quiero enfatizar de alguna manera esta expresión. Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Y cuando hablamos que Él es todopoderoso, entendemos que dicho poder no viene de manera externa. No viene de manera externa, sino que reside en su propia naturaleza divina. Y quiero tratar de alguna manera de explicar esto. Lo cual esto es una gran diferencia, amados. Entender en primera instancia que Él no solamente puede manifestar o expresar su poder, sino que Él es todopoderoso. Eso es una gran diferencia. Él no dice: mira, Abraham, yo tengo poder. Dios se le aparece a Abraham a esa edad y le dice: yo soy el todopoderoso. Yo podría decirle: amado, yo tengo poder para esto, para lo otro, pero una cosa diferente es tener poder para algo que ser poderoso. Una cosa es decir yo tengo poder, otra cosa es decir yo soy. Y esto, yo sé que por ahí los juegos de palabras tal vez parecen similares, pero hay una gran diferencia. Porque el poder que habla Dios no viene de manera externa a Dios, sino que el poder reside en Él. Él es el Todopoderoso. Y esto es una gran diferencia. Una cosa es tener poder, otra cosa es ser. Una cosa es tener poder, otra cosa es ser. Él no dice yo tengo, Él dice yo soy. Y eso es una gran diferencia. Entonces necesitamos comprender que el poder de Dios es parte de su naturaleza. El poder es de Dios, es parte de su naturaleza.
Y quiero poner como ejemplo, tal vez colabore este pensamiento. Por ejemplo, pensamos en un presidente, un gobernante. Son personas que tienen poder como influencia, poder como la facultad que le da o le otorga un Estado, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, este presidente tiene poder, pero ese poder no viene de él. Ese poder es un poder que le faculta el Estado. Es decir, es un poder que le da el Estado para que ejerza ciertas funciones. Eso es una cosa. Eso es una cosa. Al Señor nadie le da el poder. Él es el Todopoderoso. Al Señor nadie le puede dar poder. Él es el poder. Claro, para entender y poder mirar de manera correcta a Dios como Todopoderoso, necesitamos entender por el Espíritu que Él es todopoderoso, es su naturaleza. Si usted y yo comenzamos a comprender por el Espíritu que su naturaleza de Dios es ser todopoderoso, entonces de alguna manera esto irrumpirá en nuestro pensamiento natural y muchas veces carnal para tratar de definir a Dios y el poder que Él tiene. Entonces no es lo mismo, porque ¿qué pasa con un gobernante? Se le acaba la gestión y su poder, su función cesa. En ese momento, que a este gobernante, presidente, cualquiera que sea, en el momento que cese su función, será en el mismo momento que cese su poder, su autoridad, su influencia. Y esto es una gran diferencia, por eso, porque el poder de Dios nunca cesará. Amados, el poder de Dios nunca cesará. El poder de Dios no cesó por la pandemia. Él sigue siendo poderoso. El poder de Dios no cesa porque tal vez usted no reciba lo que esperaría recibir de Dios. El poder de Dios no está en juego, porque el poder es su esencia. El poder radica en su ser. Él es poderoso. Necesitamos quitar, por eso no podemos abordar estas expresiones que venimos abordando semana tras semana, pensar en mirar Dios como Dios amor, mirar como Dios todopoderoso desde nuestra mentalidad natural, terrenal y carnal, porque en definitiva no lo lograremos vislumbrar. Por eso nuestra oración es que el Señor nos guíe, nos oriente para poder tratar de explicar estos asuntos, porque son asuntos espirituales y eternos. Nuestra mente, nuestra razón humana siempre tratará de poner en juego el poder de Dios, porque bueno, no recibí lo que esperaba recibir de Dios, entonces como que el poder se le acabó. No, mira la pandemia, cuántos miles de millones de personas, y obviamente que nos sentimos y nos duele ver a personas cercanas, conocidos, partir y tantas situaciones difíciles que uno ve en las noticias. Pero eso no significa que Dios perdió el poder. Él nunca perderá el poder porque Él es el Todopoderoso. Necesitamos comenzar a entender y comprender como iglesia esta verdad eterna, que su poder no cesará nunca. El poder de Dios no está en juego. El poder de Dios no pierde en un tiempo, no radica en un aspecto temporal. Él es el Todopoderoso. Claro, ¿cómo anunciaremos a un Dios todopoderoso si nuestra mentalidad todavía está en aspectos terrenales? Es imposible. Necesitamos entender que Él es el Todopoderoso. Y yo meditaba sobre esto y trabajaba. Amados a todos los que están en un aspecto de gobierno, sea presidente, sea lo que sea, cesará en algún momento su función y terminar su influencia en tal función. Pero Dios nunca será, que su poder es eterno. Su naturaleza es eterna. Él es todopoderoso. Él fue todopoderoso porque su esencia es eterna. Él es el todopoderoso. Si ustedes y yo comenzamos a amar más esta vida, toda
natural y carnal. Y de verdad comenzaremos a disfrutar de Dios todopoderoso, su Dios, mi Dios es todo, por creerlo ahí en familia, en fe. Mi Dios es poderoso. Mi Dios es todopoderoso. Sí, pero pastor, mira la pandemia, mira esta situación. Sí, pero tu Dios es tu enfermedad. Sí, tu Dios sigue siendo todopoderoso. Pero mira mi crisis financiera. Sí, pero tu Dios es todopoderoso. Cuando nosotros comenzamos a entender como hijos de Dios estas expresiones, yo soy el Dios de estos asuntos, ya no están en juego. Yo soy todopoderoso. Entonces su poder no está en juego. Porque no tiene que ver con lo que él puede hacer, tiene que ver con lo que él es. Dios es amor, pero mira las guerras y esto sí, es que no tiene que ver con lo que se hace, tiene que ver con lo que él es en esencia. Esto yo sé que golpea nuestra razón, nuestra mente, y que patina ahí literalmente como esos discos de DJ que ahí están patinando, ahí no pueden avanzar y lo único que producen ruido, porque nuestra mente natural, carnal, no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Pero qué tremendo es poder comenzar a ver por el Espíritu estos aspectos, porque en definitiva nos traen tanta luz, tanta libertad. El poder de Dios nunca cesará, porque a Él no le es otorgado y no podría ser otorgada de manera externa. Su poder es eterno, nace de Él mismo, por eso Él es el Todopoderoso. El problema es que cuando nosotros pensamos en el poder de Dios, muchas veces tratamos de limitar al pensar de manera natural y terrenal. Mire lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Me encantan estas expresiones. Si usted tiene cuaderno, puede anotar, después puede revisar. Pero dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Tuyo es el poder. Qué bueno saber que Él es el poder, que de Él radica el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Oh Jehová, tuyo es el reino y tú eres excelso sobre todos. Y quiero hasta aquí abordar esta expresión, todo. La palabra dice, y siempre cuando se refiere al Señor, se refiere en estos términos. Tuyo es todo. Tuyo es todo. Si usted y yo creemos de verdad que Dios es todopoderoso, usted entenderá que de Él es todo. Usted entenderá que de Él es todo. Y que todas las cosas, amados, todas las cosas, dice la Escritura, que están en los cielos y en la tierra, son tuyas. Y tú eres excelso, tú eres magnífico, tú eres, no puedo encontrar palabras, tú eres todo, sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Como hijo de Dios, amados, entendemos que no procede de tu trabajo, no procede las riquezas, no procede la provisión de tu fuente laboral. Los hijos de Dios, yo tengo un taller, una empresa, trabajo en un taller, pero yo entiendo que mis finanzas no proceden de mi trabajo, mis finanzas proceden de Él. Ahora, de que Dios utilice mi trabajo es otra cosa, pero yo entiendo que todo lo que viene a mi mano procede de Él. Claro, cuando nosotros comenzamos a comprender que Él es todo, que todo viene de Él, que todo se trata de Él, entonces usted no tiene problema con estas cosas. Y esto comienza a traer libertad. El otro día, y en medio de tanta incertidumbre en estos días, donde muchas personas pierden la vida y uno no sabe qué puede pasar de un día para otro, muchos pastores partieron. Y cada vez que quieren venir la aflicción a nuestra vida, los pensamientos negativos, yo les recuerdo a mi alma.
y me digo a mí mismo, yo viviré hasta que Dios diga que viva. Ni un minuto más y ni un minuto menos, porque mi vida no es mía, mi vida es de Él. Entonces, claro, a la medida que uno va madurando, a la medida que uno va creciendo, uno puede comenzar a expresar palabras, como el apóstol Pablo de alguna manera decía, ya no vivo yo. En pocas palabras lo que él estaba diciendo, ya no se trata de mí, se trata de Él. Amados, estas expresiones deben ser recordadas en nuestros días. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En pocas palabras, lo que está diciendo, tú tienes el poder sobre todas las cosas. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Está en su mano. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando entendemos, amados, que Dios es todopoderoso, que de Dios es todas las cosas, que de Dios proviene todas las cosas, comenzaremos a entender que lo que usted pueda dar, en este caso el pueblo aquí estaba por ofrendar, estaba para dar, y ellos entienden esta maravillosa expresión, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Hoy en un tiempo, y no es el tema, pero ya que estamos por aquí, donde uno de los aspectos más controversiales es el tema financiero dentro de la iglesia. No, que te van a sacar la plata, que el diezmo, que las ofrendas, que vas para esto, que te roba, que el pastor, que aquí, que allá. Amado, siempre recordamos esto a la iglesia. Usted no da de usted. Yo no doy nada que venga de mí. Yo entiendo que lo único que yo puedo dar es lo que Dios me dio primero. Si hoy tengo un trabajo es porque Dios me lo dio. Y si puedo dar de los beneficios de esa labor, de ese trabajo, es porque Dios me dio. Porque si Dios no me lo hubiese dado, yo no podía dar. Amado, toda mente de estrechez comienza a ser cortada, liberada, cuando entendemos que no das de ti, das de lo que Él te dio. Entonces, claro, es mucho más fácil dar. Nosotros no estamos con el problema de dar, sea finanzas, sea una cosa, sea lo otro, porque entendemos que Él nos dio. Y si yo hoy puedo dar, es porque Él me dio primero. Y esto es lo que entendí este pueblo, porque Dios tenía todo poder en todos los aspectos. Por eso quiero recalcar la expresión, Dios es todo. Ese todo implica todo. Yo sé que esto no es una gran revelación, pero necesitamos enfatizar sobre esto. No dice Dios es poderoso, Dios dice yo soy todopoderoso. En pocas palabras, lo que está diciendo Dios, yo tengo el poder en todas las cosas. Yo tengo el poder en todo, absolutamente en todo. Ahora, ya entendiendo que Él es todopoderoso, ¿y por qué es que entendemos que ya Él es el todopoderoso? Me encanta ver en las Escrituras, porque esto hace alusión a varias expresiones en los versículos, en la palabra. Él es todopoderoso, porque no hay nada imposible para Él. Él es todopoderoso porque absolutamente no hay nada imposible para Él. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Y le decía hace rato, y aquí quiero
hacer un poco de explicación sobre las dos expresiones que hemos rescatado al inicio. Soberano universal, que en griego refiere a todopoderoso como soberano universal, o como refiere también a Dios suficiente. Ahora, claro, cuando abrazamos versículos como que, bueno, para Dios no hay nada imposible. ¿Y qué es lo que primero hacemos cuando usamos estos versículos? Pensando, no sé, en una sanidad corporal, pensando en una provisión financiera, pensando en un milagro, pensando en esas cosas, usamos expresiones como, bueno, para Dios no hay nada imposible y comenzamos a usar estos versículos para tratar de explicar aquello. Pero yo creo profundamente que hay una generación que está, que está de alguna manera avanzando en el entendimiento. Y yo meditaba hoy en la tarde y decía, wow, el Señor está levantando una generación firme, una generación sólida, que entenderá que Dios es todopoderoso, no porque le resolvió un problema, no porque le dio el milagrito que esperaba recibir. Entendió que Dios es todopoderoso simplemente porque es su naturaleza. Amados, necesitamos madurar. Si usted estaría ahí, estaría en la congregación, ya lo hubiese dicho, diga a la persona que tiene al lado, necesitas madurar. Necesitamos madurar porque será la manera en la cual Dios nos permitirá ver con mayor claridad y profundidad. Porque hoy vivimos muchas veces en una generación donde cree al Señor que todo le es posible porque está creyendo, no sé, en que Dios le va a resolver una deuda y Dios le va a proveer. Y claro que Dios te puede proveer para aquello, pero, ¿y si no lo hace? Se le acabó el poder a Dios. Dejó de ser Dios todopoderoso. Eso es lo que en este día queremos definir de alguna manera. Yo creo en Dios que es todopoderoso, que sana a los enfermos. Yo también lo creo, amado. Y oramos por los enfermos que sean sanados y declaramos sanidad sobre sus vidas. Pero ¿qué si no lo hace? ¿Qué si no lo sana de la manera que esperamos? Pregunta, ¿se le acabó el poder a Dios? ¿Será que Dios dejó de ser todopoderoso? Claro, el problema es que muchas veces nosotros anunciamos un evangelio de ese tipo. Entonces la gente pone su énfasis, su fe y cree que Dios es todopoderoso porque está creyendo que le puede resolver el problema que tiene. ¿Y qué si no lo hace? Amados, estamos en este tiempo comprometidos de verdad con este trabajo. Y una de las palabras que el Señor nos hablaba en estos días, justamente lo anunciamos en los anteriores domingos, la preocupación del apóstol Pablo era por la fe de los hermanos, que su fe no sea desviada. No creemos que Dios es todopoderoso porque Él puede hacer milagros. Creemos que Dios es todopoderoso porque es su naturaleza. Él es todopoderoso. Y esto nos pone una plataforma firme, estable, y nos llevará a crecer y a entender muchas cosas. Hoy en día, mi definición, mi manera de ver al Dios Todopoderoso no es porque me pueda resolver un problema, simplemente es porque Él es todopoderoso, porque es su naturaleza. Entonces ahora, el asunto es cómo podemos usted y yo comprender o entender el poder de Dios. Porque nuevamente, cuando pensamos en el poder de Dios, lo primero que se nos viene a la mente es un milagro, es una sanidad, es la resurrección de un muerto, no sé, tantas cosas que se nos viene a la mente, seamos sinceros. Cuando usted piensa en el poder de Dios, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué es lo que se le viene a la mente cuando usted piensa en Dios como todopoderoso? Y usted se dará cuenta en qué está fundado su pensamiento.
Si yo pienso en el poder de Dios solamente cuando pienso en un milagro, cuando pienso en una provisión, mi fundamento es un fundamento de niño. Pero cuando usted piensa que Dios es todopoderoso simplemente porque es su naturaleza, usted está madurando, usted está creciendo. Mire juntamente conmigo Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen toda injusticia, con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, escuche esto, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. El versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Nuevamente, las cosas invisibles de Él, su eterno, estamos hablando de un aspecto de eternidad, que nuevamente eso ya marca totalmente una gran diferencia. Su eterno, su poder es eterno. ¿Cómo yo puedo comprender de mejor manera y mirar de manera correcta, de una perspectiva correcta? Es entender que el poder de Dios es eterno. Es eterno. Su poder, su deidad. Ahora, estas cosas, dice la Escritura, que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo, siendo entendidas, y aquí abrace esta expresión, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amados, usted y yo no tenemos excusa para comprender y entender que Dios es todopoderoso. Porque ese poder que muchas veces para nosotros es invisible, porque es eterno, pero Dios lo manifestó y lo hace claramente visible, dice, desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Y piense por un momento, claro es que a veces nosotros estamos tan metidos en sí mismos, en nuestros propios problemas, en nuestras propias circunstancias y situaciones, que nos perdemos muchas veces de poder ver el poder de Dios y entender el poder de Dios, no solamente ver, sino entender el poder de Dios por medio de las cosas hechas. Piense por un instante, a mí me encanta, a veces me gusta mucho las plantitas, los cactus, estas cosas, y a veces me quedo mirando y observando, me gusta observar mucho esto, y miro tanta perfección en estas cosas creadas, en estas cosas hechas por Dios. Y lo primero que viene a mi mente, a mi corazón, es un asombro. Y me lleva a recordar a mi alma, a mi corazón, y digo, wow, solamente mi Dios podría haber creado esto, porque Él es todopoderoso. Cuando miras a la persona que tienes al lado, y dices, wow, solo Dios podría haber creado esto. Y uno comienza a contemplar su poder, su esencia, su ser, por medio de las cosas hechas. Dicen los científicos, los estudiosos, aquellos que viajan a la luna, que salen del planeta en esto y quedan impresionados. Y la Biblia es clara, amados. Algunos podrán declararse ateos, podrán declararse lo que quieran, pero dentro del ser humano, la Biblia dice que no habrá excusas porque es imposible, amados, tratar de negar que hay
un ser superior, que hay un ser superior y que definitivamente tiene que ser todopoderoso para haber creado lo que ha creado. Entonces yo comienzo a ver por medio de las cosas hechas que Él es todopoderoso. Sí, pero mira mi situación, sí, pero miro esto y digo, wow, Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Entonces, pues sabiendo, y este fue el problema muchas veces de la humanidad, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es el problema de muchos, hablando con personas que se han declarado por ahí eh, ateas o que no creen en Dios. Algunas veces conversando, recuerdo con personas así, aunque niegan a Dios y por ende niegan su poder, pero tampoco tienen forma de explicar cómo es que sucedieron todas estas cosas, de dónde salieron ellos mismos. No tienen una explicación, amados. Y esa es la verdad. Pueden refutar tu fe y tu creencia, pero no podrán explicar ni de dónde salieron ellos mismos, porque es imposible tratar de explicar de dónde salimos o de dónde salió toda la creación, si no es realmente creer que hay una deidad superior. Y este es un problema, porque aunque en su interior hay esta gran pregunta, pero aún así se decide seguir envaneciéndose en sus propios razonamientos y su necio corazón. Y claro, esto se va entenebreciendo, se va oscureciendo. Entonces, necesitamos comenzar a aprender a ver a nuestro Dios Todopoderoso, no solamente por las cosas que esperamos que Él cumpla con nosotros. Amados, definir a Dios Todopoderoso porque hizo el milagro que esperaba, realmente sería muy delicado y muy peligroso. Si Dios hace un milagro extraordinario, gloria a Dios, porque nos manifestó su poder de esa manera. Pero si no lo hace, Él seguirá siendo todopoderoso, porque su esencia no está en juego. Y esto es fundamental tenerlo claro. Esto es fundamental en estos días, tenerlo claro. Entonces, yo creo profundamente que iremos siendo afirmados en la fe por estos aspectos. Disfrutemos también de las cosas visibles. No simplemente decir, wow, qué lindo esto, sino observar de verdad y decir realmente y poder asombrarnos, no por la belleza de una planta, sino por realmente por el creador de esa planta. No asombrarnos solamente por la belleza de algunas cosas, sino el mayor asombro es decir, wow, Dios, dice Señor, y de cómo pasó esto, cómo sucedió esto, cómo se te vino a la cabeza esto, y uno comienza a asombrarse de nuestro Dios todopoderoso. Y es tremendo porque después sigue diciendo, profesando ser sabios, se hicieron necios. No hay peor cosa que gente que tal vez se crea sabia, pero en definitiva son necios. Porque creen ser sabios, tratando de negar y de ahí, de, de negar y fundamentar la creencia de otro, pero son necios porque tampoco pueden explicarlo. Y esto es tremendo. Quiero ir ya cerrando algunos de estos pensamientos
y ver este versículo juntos, podamos verlo. Somos llamados a permanecer en el Todopoderoso. Somos llamados a permanecer en el Todopoderoso. Salmos capítulo 91, versículo 1. Salmos capítulo 91, versículo 1. Un versículo muy conocido, muy anunciado, muy hablado, pero me gusta porque ahí dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. Morando como la expresión de permaneciendo, de estando bajo la sombra del Omnipotente. Omnipotente es que Dios sabemos que significa Dios Todopoderoso, que Dios todo lo puede. Pero ¿cómo podemos ver este aspecto? El versículo comienza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo. Usted y yo podemos ver la expresión habitar como permanecer. No dice el que visita, dice el que habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo como cuidado, como protección del Altísimo, el que está bajo su cuidado. Cuidado también refiere el que está bajo su gobierno, porque Dios no podrá cuidar de alguien que no esté bajo su gobierno. El que habita al abrigo del Altísimo morará, estará, permanecerá bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Y esto es fundamental, porque estamos trabajando con una generación que está siendo trasladada de la inmadurez, de la niñez. Está siendo como nunca antes amados, acelerados en este tiempo, convocados, llamados. Si hay una invitación en este tiempo por el Espíritu, es una invitación a madurar. Si hay una invitación en este tiempo para la iglesia, es una invitación a madurar. Madurar tiene que ver con permanecer, tiene que ver con estar, tiene que ver con crecer. Ya no podemos ser movidos de aquí para allá, no, porque mucha gente se enojó con Dios, mucha gente se enojó con Dios, dudó de Dios. ¿Por qué? Porque no le hizo el milagro que esperaba que le hiciese. Mucha gente dejó de creer en Dios y abandonó su fe, porque tal vez esperaba que Dios le haga algo, que le resuelva algo y no se lo resolvió de la manera que esperaba. No le resolvió, y esto tiene que resolverse en nuestros días. ¿Y cómo se hará? Pudiendo mirar de manera correcta al Todopoderoso, teniendo un entendimiento correcto y claro de Dios Todopoderoso. Y lo fundamental será que su poder no estará determinado por el milagro que reciba, por el prodigio que reciba. El otro día escuchaba expresiones como, bueno, es que ya no se predica el evangelio, no hay demostración de poder. Sí, ¿y qué es poder? Un milagro. ¿Cuál es el evangelio de poder, amados? Muchas veces somos ligeros a decir, no, predica una cosa, no, pero aquí no tiene poder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se sanó un enfermo. ¿Por qué? Porque no fue liberado un endemoniado. ¿A qué hemos reducido el poder de Dios? Nos enojamos con Dios porque no nos hizo o no nos dio lo que esperábamos que nos diese. Necesitamos crecer. Amados, el evangelio que predicamos es un evangelio de poder. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Y por qué es
poder de Dios, no porque sane a un enfermo, es poder de Dios, porque el Evangelio es Cristo mismo y Cristo es el poder de Dios. Y en esto se manifestó su poder. Amados, ¿qué evidencia más queremos? Usted y yo, ¿qué evidencia más queremos del poder de Dios? Si no es Dios Padre mismo enviando a su Hijo a este mundo por amor a nosotros. Cuando uno comienza a recobrar el sentido correcto del Evangelio, Dios expresando su poder de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Es la mayor expresión de amor y de poder para con nosotros, porque a través de esa obra, amados, usted y yo podemos, hoy en día podemos experimentar una vida abundante, una vida nueva. Hoy usted y yo podemos disfrutar a través de Jesucristo una vida eterna. ¿Qué poder más quiere o qué manifestación más quiere para usted creer que Dios es todopoderoso? Claro, una generación madura y que realmente pueda entender estos aspectos será inofendible, será inamovible, porque no determinarán el poder de Dios por lo que ellos puedan recibir. Determinarán el poder de Dios porque Él es todopoderoso. Si para usted y para mí no es suficiente demostración que Dios envió a su Hijo, que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo, amados, el milagro que usted pueda recibir, tal vez se emocione por él por un momento, pero de aquí a 2, 3 meses terminará negando la eficacia del mismo. Pero si usted y yo comprendemos en primera instancia que Él no es todopoderoso porque resuelve mi problema, sino que Él es todopoderoso porque su naturaleza está todo tremendo. Está todo tremendo. Y usted crecerá y avanzará y usted será promovido por Dios. ¿Por qué? Porque usted está madurando en el entendimiento. Usted está avanzando, usted está creciendo, porque su fe no está basada en lo que Él pueda hacer por usted. Su fe está basada en lo que Él representa, en lo que Él es para usted. Nuestra fe, además, nosotros creímos en Él. Nosotros creímos en Él. Y muchas cosas ni siquiera tal vez entendimos al inicio, ¿sí o no? Hubo algo en su interior, Dios mismo llamándole. Usted recuerda esa primera vez que usted aceptó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, como el Todopoderoso de su vida. Muchas cosas usted tal vez ni siquiera sabía, pero usted lo aceptó por fe. Estamos proclamando esta verdad, anunciando esta verdad, notificando esta verdad. Y yo creo por el Espíritu que esta verdad que hoy es impartida no es inocente, porque seguramente usted será un instrumento también para notificar a otros y decirle, amado, creemos en el Dios Todopoderoso, no por lo que puede hacer por usted, sino por lo que Él es. Él es todopoderoso. Y aunque no me resuelva el problema que quisiera que me resuelva, su poder sigue intacto. Él es todopoderoso, porque su poder es eterno. Su poder es eterno. Ahora, pastor, no, pero hay que orar por los, claro que hay que orar por los enfermos. Pastor, pero hay que creer porque, claro, amados. Y oramos por los enfermos, vemos milagros extraordinarios. La gente que está es testigo de los milagros que hemos visto, que estamos viendo y que seguiremos viendo. Pero eso no determina el poder de Dios. Eso no determina el poder de Dios. Estamos viendo milagros sobrenaturales, cosas que solamente Dios y Dios lo podría hacer, pero no está determinado. Esos son simplemente evidencias, son simplemente
eh, eh, evidencias de lo que Él nos va a manifestar. Mi corazón sabe que Él es todopoderoso. Y nuevamente, no hay mayor evidencia que envió a su Hijo. No hay mayor evidencia de su poder que envió a su Hijo. Si para usted esa no es la mayor evidencia del poder de Dios, tiene que meditar. Si para usted no es una evidencia tangible, evidente que ha enviado a su Hijo por amor, algo no está bien. Ore al Señor. Necesitamos comprender estos asuntos, necesitamos recordar estos asuntos, porque de esa manera comenzaremos a madurar. Y nuevamente, si hoy en día estaríamos en una congregación, auditorio, y diríamos, y oraríamos por un paralítico, imagínese por un instante juntamente conmigo, y oramos por un paralítico y este paralítico inmediatamente se levanta. Y uno dice, wow, el poder de Dios, y todos sorprendidos, y claro, obviamente saltaríamos, tiraríamos la casa por la ventana, como decimos, porque obviamente es impresionante. Y nos gozamos y disfrutamos. Pero cuando uno tal vez hace un llamado en la congregación y dice, bueno, ¿cuántos quieren recibir al Señor como su Señor y Salvador, como su Dios? Y por ahí levanta un hito ahí en la congregación la mano y decide entregar su vida al Señor. La pregunta es, ¿saltaríamos, gritaríamos de la misma manera que al ver a un paralítico levantarse de una silla de ruedas? Esa es una de las maneras de ver, claro, el entendimiento que tenemos del poder de Dios. Porque muchas veces en nuestra mente natural y carnal pensamos que, claro, como que Dios evidenció su poder de manera más tangible aquí que en este hermano que decidió entregar su vida al Señor. ¿Cómo medimos el poder de Dios? En definitiva, no hay forma de medir su poder, amado. Por eso, seamos sinceros al Señor y meditemos en esta palabra, porque estoy convencido. Tal vez esta palabra en este momento como que no le motiva mucho el corazón, pero sí estoy convencido de algo. Le colocará en un lugar mucho más firme. Lo establecerá en una plataforma de mayor firmeza. Tal vez no motive mucho su alma, sus emociones, pero estoy convencido, lo establecerá en un lugar más firme, porque usted no determinará el poder de Dios por un milagro, usted comenzará a conocerlo, porque es su esencia. Él es todopoderoso y eso es de vital importancia. Quiero ir concluyendo ya este tiempo con este pasaje de las Escrituras. Romanos capítulo 8, versículo 37, muy conocido por muchos. Y dice la Escritura, y comienza diciendo de esta manera, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos. Y nuevamente, amados en el Señor, siempre está esta expresión. Somos, soy, es, Él es. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro. Pregunta, ¿estás seguro en este tiempo? Y mire lo que dice la Escritura. Estoy seguro, estoy convencido, estoy firme que ni la muerte, que ni la vida,
que ni ángeles, que ni principados, que ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Familia, amados, ¿estás seguro? ¿Estás de verdad seguro? Y no te hablo de recitar el texto bíblico, te estoy preguntando si de verdad estás seguro, porque Pablo decía, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo quiero anunciarte y notificarte en esta noche, sos más que vencedor, no por tu capacidad, no por tu talento, no por tu destreza, sos más que vencedor por medio de aquel que te amó, por medio del Dios Todopoderoso que evidenció todo su poder mediante el Hijo. Antes, en todas estas cosas, sos más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Ponle el título que quieras, porque aquí ya lo aclara. ¿Qué título quieres? Enfermedad, escasez, muerte, vida, ángeles, principados, potestades. Ante cualquier cosa, pandemia, coronavirus, ¿cuál es el nombre que quieres ponerle? Pero Pablo tenía esta claridad. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que me amó, por lo cual estoy seguro. Estoy seguro porque conocí el poder de Dios expresado en su amor, es decir, expresado en el Hijo. Estoy convencido porque de verdad creo en el Dios Todopoderoso, lo estoy mirando al Dios Todopoderoso, porque me expresó su poder en amor a través del Hijo. Y ahora eso hace que yo estoy tan seguro, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que va a venir, amados. Hoy en día en las noticias se anuncia, dice que vendrán cosas peores, vendrá que otro virus, que otra cosa, y cada vez sale que bueno, que ahora apareció otra gripe, que apareció no sé qué, tantas cosas nos bombardea y cada vez tratando de infundir más temor, más miedo en la sociedad. Pero los hijos de Dios es necesario que se levanten en esta verdad presente, mirando de manera correcta al Dios Todopoderoso y que podamos juntos notificar al mundo y decirle que estamos convencidos, somos más que vencedores y que aunque vengan otras cosas peores, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el trabajo del diablo, del enemigo, del Satanás y de todos estos aspectos? Es tratar de alguna manera de separarnos del amor de Dios. Pero si hay una iglesia fundada en principios sólidos, en verdades eternas, venga lo que venga, no nos podrá separar del amor de Dios. Yo hoy vengo a notificarte en el nombre de Cristo Jesús que nada te separará del amor de Dios, no porque lo diga yo, sino porque Él mismo lo dice a través de tu palabra. Y simplemente lo que hago en esta hora es tomar su verdad, su palabra y declararla y recordártela a ti en este día, que aunque venga toda la que venga, sos más que vencedor, porque Dios, nuestro Dios al cual miramos, es un Dios todopoderoso, es un Dios todopoderoso y que venga lo que venga. Yo oro de verdad al Señor y declaro que nada te separe del amor de Dios, que nada nos separe del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, que nada te separe, que no determines o trates de determinar su poder por las cosas que suceden o dejan de suceder, que juntos podamos entender que Él es todopoderoso y miramos al todopoderoso. Seguiremos orando por milagros, sanidades, prodigios, señales. Claro que sí, pero necesitamos entender que una de las mayores evidencias es que Él ha enviado a su Hijo. Es una de las mayores evidencias. Claro, es que nosotros estamos tan acostumbrados y anhelamos tanto ver nuevamente
el mar partirse de dos en dos, de ver nuevamente el milagro de los peces, la multiplicación de los peces y los panes, que mirar a que Dios mandó a su Hijo, nos parece tan poco, nos parece tan bajo. Meditemos, iglesia, meditemos, hermanos, comprendamos de mejor manera a nuestro Dios Todopoderoso, entendamos, como dice la Escritura, entendieron por medio de las cosas hechas, tantas cosas que Dios ha hecho. Observemos la creación para contemplar su hermosura, su poder, su deidad. Vamos a orar para concluir con este tiempo. Vamos a orar para concluir en este momento, recordando esta palabra. Abrace esta palabra. Medite en familia. ¿Estás seguro? ¿Estás convencido? Y si hay duda y si hay por ahí incertidumbre, sea sincero con Dios. Señor, no me siento tan seguro con esto. Puedo cantar y leer, pero meditemos detenidamente la palabra. A ver, cuando me vienen pensamientos de muerte, ¿estoy seguro? ¿O mi piso se mueve? Cuando me viene pensamiento de la vida y las cosas, ¿estoy convencido que soy más que vencedor o mi piso se mueve? Cuando veo ángeles, principados, potestades, cuando veo las cosas del presente, o cuando escucho lo que me está viniendo, ¿estoy seguro, convencido, o mi piso se está moviendo? Si se estuvo moviendo, seamos sinceros y oremos al Señor, que esta verdad cada día se encarne en nosotros. Ya no solo queremos recitar un texto bíblico, queremos que esta verdad se encarne, de tal manera que un día podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es ganancia. Oremos al Señor. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esta tu palabra, Señor, tu verdad presente, tu verdad eterna. Señor, encomendamos nuestras vidas en tus manos nuevamente. Señor, queremos pedir que seas tú alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Queremos pedirte, Señor, que seas tú, Señor, llevándonos a mayores niveles de entendimiento. Señor, que entender que en ti no hay sombra de variación, Señor, tú eres el que fue el alfa, el omega, el principio y el fin. Tú eres el todopoderoso. Tú eres el todopoderoso, Señor, que podamos entender y podamos mirar y recordar. Señor, cuando aún en este tiempo muchas personas tal vez han perdido y de alguna manera la fe de creer que Dios tiene todo el poder, que Dios sigue siendo y teniendo el poder en todas las cosas, que su poder no es temporal, que su poder es eterno y que la mayor expresión de su poder fue dado en la cruz, enviando a su Hijo, Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, Señor, una expresión, una manifestación, una evidencia tan grande de la humanidad de tu poder, de tu amor. Señor, de alguna manera, ayúdanos, Señor, a caminar en un entendimiento mayor, a madurar, a estar firmes en la fe, Señor, y poder entender como decía el apóstol Pablo en Romanos, ante todas estas cosas, somos más que vencedores, no por nuestros talentos, no por nuestra capacidad personal, no por nuestras ideas o metas o anhelos personales. Somos más que vencedores por medio de aquel que me amó. Soy más que vencedor. Declaramos esta verdad, recordamos a nuestra alma. Somos más que vencedores por medio de aquel que me amó. Soy más, mi familia es más que vencedora
por medio de aquel que nos amó. Declaramos esta verdad, Señor, soltamos esta verdad a cada familia, Señor, que esta verdad, Señor, se encarne en los corazones, en las vidas, en las familias y de alguna manera también sea impartida a otras vidas, Señor, y que juntos podamos notificar y llevar esta expresión. Señor, y gritarle al mundo, somos más que si recibes a Cristo, somos más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Señor, y que absolutamente nada, ninguna cosa, el Señor nos podrá separar. Ninguna cosa creada, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oro por aquellos hermanos que están siendo de alguna manera tentados, están en la mente, en el alma, a negociar su fe, Señor, por asuntos que le está tocando atravesar por circunstancias. Señor, declaramos que la fe no decae, que la fe, Señor, crece, aumenta, se incrementa, Señor, por tu palabra. Señor, porque tu palabra indica que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no por oír lo que me gustaría escuchar, sino por oír la palabra de Dios. Y hoy declaramos tu palabra. Señor, declaramos que las familias aumentan su fe, crecen en fe, se afirman, Señor, en la fe y como pastores, como ministros, Señor, preocupados, Señor, en el Espíritu, Señor, por la fe de los hermanos, Señor, que no cese, sino que cada día se afirme, que cada día se establezca, Señor, no en cosas vanas, no en ideas y pensamientos y razonamientos humanos, sino en la verdad eterna y presente, Señor, que nada los pueda separar. Oro, declaro, Señor, sobre las vidas de los que están presentes, que nada los pueda separar de tu amor. Nada te separará. Declaramos, nada te separará del amor de Dios. Nada separará a mi hijo, a tus hijos, nada los separará del amor de Dios. Ninguna cosa creada. Esta pandemia, esta situación no nos separará del amor de Dios. Esta situación, esta circunstancia mundial no nos separará del amor de Dios. Señor, ayúdanos a recordar tu palabra en cada momento, en cada situación. Declaramos, Señor, esta verdad en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.